donde está ingresando el cuerpo de Naidelin hasta la zona de la iglesia María Auxiliadora, ubicada en el kilómetro 20, acompañada también de una multitud de gente que están muy dolida, y lo escuchamos. En un momento dado, la comunidad empieza a sentir nuevamente esa impotencia, ese dolor, el dolor que no tiene explicación sobre lo sucedido, y se escucha al son de las sirenas ese reclamo, ese repudio de la brutalidad de la que fue víctima esta menor de 7 años. Con 7 minutos en la República del Paraguay, 31 grados la temperatura, imágenes sensibles, fuertes, que generan mucho dolor e impotencia de todo un país, viendo de qué manera despedían a esta niña de apenas 7 años, muerta trágicamente en el Alto Paraná este fin de semana. Tendremos todos los detalles de nuestros compañeros allá apuntados y estando ya en permanente comunicación con nosotros desde la capital del Este. Bienvenidos a nuestra primera edición. Fernanda, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? El saludo también para toda la teleaudiencia. Tenemos, como siempre, mucha información. El caso de Naidelin, también lo que tiene que ver con alertas en el aeropuerto Silvio Pettirossi, caso coronavirus. Una vez más, esta mañana llamaron la atención de las autoridades. ¿Qué pasó? Te vamos a contar en instantes. Así mismo, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes. Un gusto saludarlos también a la teleaudiencia. Bueno, vamos a hablar también de las reacciones del tema de Naidelin, ¿no? Hoy hay una marcha muy importante en la terminal de ómnibus para pedir justicia por el caso de la niña indígena. Mañana también hay otra marcha, así que mucha atención porque se espera una convocatoria masiva de personas que van a exigir el fin de la violencia. ¿Y qué nos está pasando como sociedad? No solamente la nuestra y esta noticia internacional que también vamos a enfocar. Vamos a estar en contacto con gente de Buenos Aires porque allá se reporta el caso de una niña también, de apenas 8 años, muerta en manos de su tío paraguayo. Tremendo el caso, también quemada. El cuerpo fue encontrado en la casa de este hombre, que es el tío de la pequeña. Fue asfixiada, muerta. También los estudios están realizándose para determinar si fue o no abusada, apenas 8 años. Tremendo este caso, ocurrió en Buenos Aires e involucra a un paraguayo de 24 años. Vamos a arrancar, como es habitual, recordando esta fecha que se recuerda, que se celebra un día como hoy, 3 de marzo. Pero en este caso del 2013 se conmemora el Día Mundial de la Naturaleza, a modo de concienciar sobre la importancia de cuidar la fauna y la flora. Este año, bajo el lema Garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra, la ONU señala que este 2020 es conocido como el superaño para la biodiversidad y en recordación se celebran eventos mundiales enfocándose especialmente en los niños y jóvenes. Para el efecto se estableció el hashtag Día de la Vida Silvestre y la organización internacional puso a disposición materiales de divulgación de la campaña por este día, 3 de marzo. Reiteramos, jornada calurosa a estas horas en Ciudad Capital, pero ¿cómo se ve en el tiempo? Aparentemente se habla de chaparrones, Fernanda. Aparentemente vamos a ver lo que sí es cierto y concreto, vamos a ver una variación relativamente agradable, principalmente lo que tiene que ver en las primeras horas de los siguientes días. 31 grados 6 de temperatura actual.
sensación térmica de 31,9. Nuevamente esta variación muy leve en cuanto a la térmica. Una humedad del 41%, viento girando a 11 kilómetros por hora en sector variable. Lo que tiene que ver con la tarde, una temperatura que iría variando también en este caso entre 35 o 30 grados aproximadamente, cielo parcialmente nublado. ¿Qué nos depara para esta noche? Más agradable relativamente entre 29 grados a 25, mientras que durante esta madrugada se prevé un cielo nublado y temperaturas que irían variando desde los 25 a llegar a los 21 grados. ¿Qué va a pasar en el pronóstico extendido? Para mañana, por ejemplo, mitad de semana, lo que tiene que ver con el miércoles, 21 grados de mínima, 35 de máxima, cielo parcialmente nublado también. Para el jueves, 22 grados de mínima, 35 de máxima. Mucho calor en lo que resta de los días, principalmente en horas de la tarde. Para el viernes, 22 de máxima, de mínima, 36 de máxima. Y fíjense cómo sube la temperatura para el sábado. 23 grados de mínima, 36 de máxima. Y en esta jornada, ¿cómo abrieron las pizarras de cotizaciones? A ver, como siempre, muy pendientes a las monedas internacionales. Exactamente, vamos a contarles cómo se cotiza el dólar. A la compra en 6.250, a la venta 6.300, está a la baja el euro. Mientras tanto, a la compra 7.000 guaraníes, a la venta en 7.200. El peso argentino también está en baja, a la compra 78 guaraníes, a la venta 85. Y el real brasileño a la compra 1.370, a la venta 1.430. Bueno, vamos a hablar de estos tres temas rápidamente antes de ir con el desarrollo de otras noticias. Y esto tiene que ver con algo que realmente me preocupa y nos preocupa a todos acerca del avance de esta enfermedad, el coronavirus. Más que nada por la similitud que existe entre este virus y la influenza o la gripe común. Esta es la advertencia que precisamente tiene sobre este tema el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el caso, ojalá que no, pero hasta ahora estamos bastante bien controlando el ingreso, evitando el ingreso en realidad de este virus. Porque fíjense que los pacientes con el virus de Wuhan pueden incluso contagiar, escúchenme, hasta 4 personas, porque las partículas de saliva, las gotitas, no van más allá de 1 metro. Por ende, es importante reiterar la importancia de la capacitación del personal de blanco y también la ciudadanía en general para identificar y accionar rápidamente ante cualquier situación que se pueda dar. Al respecto, las autoridades sanitarias, aeroportuarias, también las de migraciones están muy pendientes al chequeo aleatorio, pero chequeo, en fin, principalmente de personas que vienen de zonas que están bajo la lupa de la investigación de casos a confirmar. Bueno, la siguiente historia me alarma. Esto tiene que ver, con la poca capacidad que tenemos los seres humanos y los paraguayos principalmente de comunicarnos, de hablar, de dirimir nuestras diferencias en palabras y acudir directamente a la violencia, y también de ceñirnos a las normas y a las reglas que establecen la legislación nacional o municipal, porque nos cuesta mucho aceptar algunas reglas, principalmente cuando tienen que ver con estas de tránsito, porque la PMT de Asunción y algunas ciudades intentan ordenar y hacer cumplir justamente las ordenanzas, y esto tiene que ver con cuestiones básicas de no estacionar sobre la vereda o lugares prohibidos, pero algunos propietarios reaccionan con extrema violencia. Ocurrió en Asunción, ocurre en otras ciudades, y esto ocurrió en San Lorenzo. Un motociclista que fue alertado, se le llamó la atención, quien lo hizo, un PMT, cómo reaccionó con un machetazo. Así, literalmente, con un machetillo de más de 30 centímetros. Intentó dirimir este inconveniente con la gente de la PMT. Por fortuna,
No pasó a mayores, se dio cuenta que estaba siendo filmado, pero bueno, ¿cómo reacciona la gente cuando tratás de que cumpla la ley? Con violencia. Y este es el ejemplo, ocurrió, ahí está el machetillo, en San Lorenzo. Y el siguiente tema me alegra porque tiene que ver con una campaña muy linda realmente de concienciación, que se están realizando actividades justamente para concienciar sobre el autismo. El domingo 29 de marzo a partir de las 8 de la mañana se va a realizar la primera edición de las corridas simultáneas Paraguay Corre por el Autismo 2020 en 3 ciudades importantes del país. El Parque Ñuguazú de la ciudad de Luque, la Plaza de los Héroes de la ciudad de Coronel Oviedo y en el Parque del Guairá en la ciudad de Villarrica. La Asociación de Padres y Tutores de Personas con Trastornos del Espectro del Autismo es la impulsora de esta iniciativa solidaria que tiene justamente el fin de concienciar, sensibilizar y visibilizar la condición de estas personas autistas, ya que en el país no existen cifras reales, estadísticas reales al respecto y también los servicios son muy escasos y además de escasos, costosos. Hacemos una breve pausa, una consulta. ¿Fernanda paga IVA? No, todavía no. ¿Todavía no? No. Bueno. ¿El señor? Sí, pago. ¿Sí? ¿Sabés qué se deduce que no? Me ¿Qué gustaría te sirve saber que no? con exactitud. ¿Dónde van ¿Sí? nuestros impuestos? ¿Impuestos en la renta? También. Ahora, ¿dónde va? Vamos a preguntarle al ministro de Hacienda, pero el tema ¿qué se deduce y qué no? Hay muchas preguntas, Claro. hay muchas dudas. ¿IRP? También. También. Te gana mucha plata, Juan, ¿eh? Bueno. Algo acercándome a Carlos Troche. Bueno, les quiero dejar un número telefónico, a ver si Derly nos ayuda con el Zócalo. Pueden escribir, porque lo tenemos al viceministro de Tributación acá en piso. Después de la pausa vamos a charlar con él sobre estos y otros temas muy interesantes que tienen que ver justamente con la reforma tributaria. Algunas cosas cambiaron, otras no. Y trataremos de que sea bien didáctico para entender en el lenguaje cristiano, como dicen algunos. Después de la pausa, y pueden escribirnos al 0985-625-000. 85-625-000 con algunas consultas, algunas dudas que tengan ustedes. Nos escriben y le vamos a preguntar al viceministro después de la pausa de qué se trata. Ya regresamos. Ahí estaba el teléfono justamente, el 85-625-000. Vamos a charlar con el viceministro Orué de la Secretaría de Estado de Tributación. Si tenés alguna consulta, vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a recurrir al WhatsApp, porque siempre la gente, cuando supieron que iba a venir él, me tiraron una serie de preguntas. Entonces les digo a ellos que me lo hagan a través del WhatsApp. ¿Cómo te va, Oscar Orué, viceministro? Un gustazo de verte. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias al canal por la invitación. Realmente siempre un placer conversar con ustedes. Y bueno, hoy acá ya en piso, como se dice. Bueno, la idea, como te había dicho, ser algo bien didáctico para que la gente entienda, porque cada vez somos más aquellos sujetos al pago de impuestos, por la cuestión esta de los salarios, de la sumatoria. Bueno, entonces cada vez hay más gente que está entrando en el sistema tributario y por supuesto las dudas también. Sumando que hubo cambios este año con la legislación, con esto que tiene que ver justamente con la ley de reforma tributaria. Y bueno, vamos a arrancar con lo primero, lo más reciente que tiene que ver con el impuesto a la renta personal. Porque en principio los contadores solicitaron la postergación. No sé qué argumentaron, pero la postergación de la fecha de pago, que es en marzo. Finalmente, ¿qué pasó, viceministro? Bien, el vencimiento de la declaración jurada determinativa va a continuar siendo en marzo. De hecho, el lunes ya empieza el vencimiento, con los primeros vencimientos que corresponden al número 0 del número de cédula, en este caso el número de RUC, y termina el 25 de este mes. Lo que se prorrogó es la declaración jurada informativa, que es el libro Aranducá. O sea, eso es cuando vos tenés tu factura y cargas uno a uno, ¿verdad?, en el sistema,
y eso sirve a los efectos de control. Hay dos tipos de declaraciones juradas, la determinativa y la informativa. La determinativa es el formulario 104 y se presenta en este mes de marzo. ¿Ok? La declaración jurada informativa, que es el libro Aranduca, ahí donde se cargan los ingresos y los gastos, principalmente los gastos, porque son por factura, para que uno pueda deducir, se puede presentar hasta junio de este año. ¿Okay? Ese es donde se hace la carga manual. Esa carga manual. Por eso es la prórroga, porque se hace muy lento y se hace un poco más tedioso porque es 1 a 1. El otro sistema ya te tira. El otro, uno hace un resumen, tanto de sus ingresos como su gasto, y ya declara. ¿Okay? Lo que hace la mayoría de los contadores o los contribuyentes es suma toda su factura y cargan en el formulario. ¿Okay? Sin embargo, el otro, en el Aranduca, tienen que cargar 1 a 1 la factura, con número de timbrado, con número de factura, con el emisor, el monto de la operación en este caso, ¿verdad? Y con correspondiente al impuesto, ¿verdad? O sea, el IVA en este caso que está declarado dentro de la factura. Pero también se pidió la postergación del pago del impuesto a la renta. Se pidió la postergación del pago, pero eso lastimosamente no pudimos aceptar. ¿Por qué? Y porque es una cuestión de estructura. El año pasado venció en marzo y se pagó en marzo, y este año sigue venciendo en marzo y no podemos cambiar porque nosotros ahí tenemos una estimación de recaudación de 40 millones de dólares, que el Estado ya cuenta con esos recursos porque estructura en todo el año en base a los calendarios de vencimiento. ¿Se paga al contado? ¿Se puede fraccionar? Se puede fraccionar con mucho gusto. El fraccionamiento hasta 12 cuotas y en caso de que sea unas cuotas más amplias se tiene que presentar por expediente. Se puede hacer también eso y hay que ver caso por caso, pero generalmente otorgamos hasta 12 meses de financiamiento. ¿Pero se paga un interés? Se paga un interés. ¿Más o menos de cuánto? Por año es 18%. 18%, sí. Ya. Con relación al tema de la... Bueno, está claro, IRP no varía, en ese sentido se paga en marzo. Con relación al tema de la recaudación, cerrando enero, febrero, ¿aumentó la recaudación, el consumo, lo que significa también en cierta manera la economía, viceministro? De hecho, ¿Cómo cerramos ahora este bimestre? Este segundo mes cerramos con 7,3% de mejora. En enero cerramos con 6% de mejora. Subió. Lo que es la Subsecretaría de Tributación. Tuvimos una mejora bastante importante, considerando un poco la situación, del agro, en el cual el IRAGRO, por ejemplo, tenemos un negativo de 60% casi, ¿verdad? 2019. Con relación a 2019, ¿verdad? Eso afecta realmente. Y también en el caso del impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicio, el IRASIS. Ahí también tenemos un negativo, ¿verdad? Pero se compensa por el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo. Y ahí sí tenemos un importante aumento en relación a 2019. En el 2019 estaba muy mal el tema del consumo, ¿verdad? Apenas empatábamos el año pasado, pero este año tenemos un repunte en ese sentido. O sea, lo que se puede inferir es que hay más consumo a partir de este enero y febrero. ¿Hubo nuevos impuestos que se aplicaron a partir de este año dentro de esta reforma tributaria? Hay que aclarar lo siguiente, Carlos, porque la gente un poco a veces interpreta de una forma incorrecta. Los vencimientos que estamos teniendo ahora corresponden a impuestos del 2019. O sea, no es todavía con la reforma tributaria. El vencimiento de la reforma tributaria recién va a ser el año que viene, en el 2021. Bien, con relación a lo que es los nuevos impuestos, hay dos nuevos impuestos o una reestructuración de impuestos como el IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades. Eso sí corresponde a socios, dueños y accionistas de empresas que van a pagar al momento de que su empresa distribuya utilidades y ya se le retiene 8% si son residentes y si son no residentes se le retiene 15%. ¿Ok? Pero este 2020, ¿verdad? Va a ser una tasa del 5% para residentes y una tasa del 10% para no residentes. O sea, este año tienen todo 2020 para que los socios, dueños y accionistas de empresas sí hacen una distribución de sus utilidades correspondiente a ganancias de ejercicios acumulados. Lo pueden hacer a 5% y a 10% si son no residentes y 5% residentes. A partir de 2021 ya queda ese monto del 8% y del 15% respectivamente. Entonces lo que le animamos a todos es que si tienen ganancias acumuladas sus empresas que no distribuyeron, lo distribuyen ahora porque van a pagar 5% nomás. Ahora si lo hacen el año que viene, va a ser ya 8%. Y en cuanto a las personas físicas, los cambios...
Bien, con relación a las personas físicas, el impuesto a la renta personal tiene un cambio, ¿verdad? O sea, varios cambios en realidad, ¿verdad? Se separan lo que son rentas de capital con rentas del trabajo. Y vamos a hablar en términos sencillos. Nosotros somos asalariados, Sí. o sea, vos cobrás salario o facturás por prestaciones de servicios como conductor o como animador, lo que sea. Así mismo. Entonces, en tu caso, vos tenés rentas por prestaciones de servicios o por trabajo. Sí. ¿Ok? Entonces, ahí se paga 8, 9 y 10% para esos casos. Y para los casos de rentas de capital, por ejemplo, vender un inmueble, vender un vehículo, ahí es, en ese caso, se paga una tasa fija de 8%. Para el caso de renta del trabajo es 8, 9 y 10% según la renta neta. La renta neta es lo que vos ganaste menos lo que vos gastaste. Sí. ¿Ok? Entonces, ahí por ejemplo, si vos tenés una renta neta de 50 millones de guaraníes o hasta 50 millones de guaraníes, pagás solamente 8%. Ahora, si tu renta neta supera 50 millones de guaraníes, vos pagás 9% por la parte que supera. Pero las bases ya están preestablecidas. Ya, la base están en el formulario, ya van a estar eso y se van a calcular automáticamente. Pero para que la gente entienda, si vos tuviste una renta neta, o sea, muy pocos van a tener esa renta neta de 200 millones de guaraníes, paga 8, 9 y 10%. 8 por el 50, 9 por el 100 y por esa diferencia va a pagar el 10. En este caso, por 50 millones de guaraníes va a pagar 10%. Mientras más alta sea mi renta neta, más dinero yo voy a pagar al Estado porque voy a pagar 10%. Se llama eso tasas progresivas. Mientras más gane dinero, más pago impuestos. ¿Ok? Esta es la Pero primera el tope vez. es 10. El tope es 10. Siempre el tope es 10. El Más tope de es 10% sí. tampoco. Si ganaste 500 millones, por esa diferencia de 350 millones vas a pagar 10%. Ya, genial. ¿Qué es el tema de la renta de no residentes? Que también vi como una de las cosas nuevas para Claro, este año. eso también es muy importante, Carlos, porque, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando compramos, y muchos utilizamos Netflix, Sí. ¿verdad? A través de la plataforma para ver películas por internet, eso, por ejemplo, nos estaban abonando impuestos. Hasta este año, que ya a partir de julio va a operar la retención por la tarjeta de crédito. Y va a haber dos retenciones, por el IVA y por la renta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A partir de julio, una parte de lo que yo estoy pagando ya se va a retener a la tarjeta de crédito para remesar solamente el neto. ¿Significa que me va a salir más caro el servicio? Puede ser. Si es que la empresa aumenta su costo, porque en vez de que vos estés pagando 9 o 10 dólares, se le va a retener el 8%, ¿verdad? No creo que la empresa suma eso. Exactamente. Entonces Ese te va a es el recargar punto. para Probablemente el te país, recargue. sí. Claro. ¿Cuánto por ciento? Y es 8%, ¿verdad? 8-15% en ese caso, el impuesto a la renta. 15%, el impuesto a la renta a los no residentes. Pero son tasas efectivas. O sea, se calcula, sobre lo que vos pagás, se calcula una ganancia presunta de 30% y sobre eso se aplica ese 15%. O sea, en términos así prácticos te van a retener un 4% aproximadamente. Ya en forma automática, la De forma tarjeta del automática. sistema ya va. Claro, así mismo. Ya te va a descontar el Te total. va a descontar. Ya. ¿Y quiénes otros están sujetos a la renta? Por ejemplo, los artistas internacionales que vienen Sí. a hacer un show acá en Paraguay, ya en vez de estar pagando otro tipo de impuestos, ya se lo va a retener al momento de pagarle el impuesto a la renta a los no residentes. Le retienen al que le contrató. Claro, el que le contrató para pagarle, en vez de pagarle el 100%, ya le va a retener una parte, Ajá. ¿verdad? Que va a ser el 15% con respecto a esto. Por ejemplo, si le contratamos a un consultor internacional Sí. que viene y trabaja 2 meses acá en Paraguay, también lo mismo. En el caso también de, diferentes situaciones, siempre y cuando no tenga residencia en Paraguay y preste un servicio que sea aprovechado en Paraguay, va a pagar el impuesto a la renta a En los el no caso de los residentes. futbolistas que tienen contrato de 6, un año. Bueno, pero eso hay que ver. Si tienen residencia en Paraguay, van a pagar los impuestos en Paraguay. ¿Qué residencia? Y que tenga un domicilio fijado Fijo. y declarado a la administración tributaria. En ese caso, igual pagan impuestos. Claro, sí o sí van a tener que pagar impuestos. Lo único que va a pagar uno u otro impuesto. Si no tienen residencia acá y vienen por 6 meses contratados, van a tener que pagar impuestos los no residentes, Que es del 15%. que es el 15%. Ya. Qué interesante, ¿eh? Interesante porque el tema de la nueva legislación que se establece. El tema de la cuestión de los alquileres, por ejemplo, que te venía Claro. diciendo, cambió también el tema de los porcentajes, pues siempre uno, alquiler 5%, pero ahora varió. Varió. Por ejemplo, Carlos, si vos alquilás para el comercio, Sí. va a ser 10%.
el alquiler. Ahora, si mantenés la vivienda, si es solamente para vivienda, es 5%. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos casos te dicen, yo en mi casa, yo alquilo, yo vivo ahí, pero también presto servicios, ¿verdad? Tengo un negocio, ¿verdad? Igual es 10%. Solamente para vivienda es. Claro, la premisa, yo vivo acá, pero también es mi negocio. Queda preestablecido que es negocio. Siempre la premisa de negocio y después casa. Así mismo. En el caso que haya esa dualidad, ¿verdad? Dualidad, exactamente. O sea, lo que nosotros queremos es solamente beneficiar a aquellos que alquilan para la vivienda. Ajá. ¿Ok? Ahora, si se dedican al comercio Si tenés también, un lucro, claro, ahí ya es 10%. ya. ¿Y alguna eliminación de algunos gastos deducibles del impuesto a la renta? Sí, en el impuesto a la renta personal hay limitaciones por el lado de cuando uno compra. Sí. En este caso, por ejemplo, vos podés comprar un inmueble. Perdón, anteriormente entraba todo. Todo. Ahora, Ahora está limitado. Por ejemplo, si compras un inmueble, vas a poder deducir. sí. Ahora, si volvés a comprar otro inmueble, ya no lo vas a poder deducir, vas a tener que esperar 5 años. ¿Ok? Pero igual te va a servir dentro de 5 años. No. Al final. Y ahí pagás vos el impuesto por esa porción que no podés deducir. ¿Ok? En el caso de los vehículos es hasta 3 años. Puedes Puedes comprar. cambiar cada 3 años. O sea, de hecho puedes comprar cuando quieras los vehículos. Ya sé, pero no te sirve. No Para te IVA, sirve para deducir. Para IVA sí. Para pero IVA sí. ¿hasta qué monto? 30%. Solamente 30% del Sí, costo. 30% del costo. ¿Y para renta? Para renta personal no. A no ser de que el vehículo vos compres a nombre de una sociedad. Ajá. Ahí sí podés deducir. Ya. Pero tiene que ser, tiene que estar en nombre de la sociedad el vehículo. Ahora, personales. Por ejemplo, te cuento lo que siempre pregunta la gente. Te dice, mi esposo, una señora, viene la señora y dice, mi esposo compró un vehículo y yo compré un vehículo. No importa que sean marido y mujer o que no tienen disolución, no importa eso. Acá lo que se analiza es contribuyente por contribuyente. Si los dos son contribuyentes, cada Les uno sirve va a cada poder uno. comprar su vehículo y va a poder deducir sin ningún problema. Genial. Derlis, tenemos las preguntas, a ver si podemos ver a muchas preguntas. Mira que no tiene mucho tiempo el viceministro. No ¿Podemos tengo girar mucho acá, tiempo. verdad? Bueno, acá viceministro, si podemos girar, a ver, buenas tardes, consulta para el viceministro. ¿Qué tan cierto es que si alquila uno solo inmueble no paga IRP, verdad? No. O sea, si alquilas un solo inmueble, no pagas IRP, no es así. No es así. Más, a ver. Me pregunta, el salón de alquilo no me quiere dar boleta legal y denunciarle. Hay que denunciar. En la página web de tributación hay una parte de denuncias. Sí. Pueden adjuntar fotos, pueden adjuntar documentos y con mucho gusto vamos a investigar. Anónimo. Anónimo. O sea, se registra, claro, pero se ustedes- registra. Nosotros precautelamos la identidad de los denunciantes. Importante. El tema de los alquileres, recién decía alquileres para vivienda o para comercio. ¿Quién controla que realmente se utilice para comercio o para vivienda? Y la Dirección de Fiscalización Tributaria va a poder verificar eso. Ayer, por ejemplo, recibimos una denuncia de una persona que nos dijo, yo vivo hace 3 años en unos departamentos y nunca me dieron factura y ahora quiero deducir y no me dan factura. Pasaron la dirección, me pasaron la foto y ahora se está investigando y se le va a sancionar a esa persona porque estaba declarado solamente como un solo inmueble, ¿verdad? Y son 15 departamentos. ¿Y fiscalización te comunica que te está investigando o por debajo de la mesa? Fiscalización lo que te hace es te pide documentos a vos, te pide una serie de documentos y si no traes los documentos se te bloquea y sí, después hacemos las denuncias y después hacemos las demandas correspondientes. A ver, tenemos más preguntas. ¿Quiénes pagan IRP? Quienes pagan IRP pagan todas las personas físicas que sus ganancias sean hasta 80 millones de guaraníes, o sea, desde 80 millones de guaraníes para arriba. Anuales. Anuales. Esa es la ¿Ok? sumatoria de todo lo que ganas. Suponete que vos llegás en agosto a ganar 80 millones. Sí. ¿Verdad? Todavía vos no sos contribuyente. Llegás en agosto y llegás el 5 de agosto. El 6 de agosto vos ya sos contribuyente de impuesto a la renta personal y tenés un mes para inscribirte. ¿Y si no te escribís? Se te multa. Se te multa por 50.000 guaraníes, vos tenés 10 días para presentarte a la administración tributaria. Ajá. ¿Ok? Buenas tardes, mi marido cobra 1.800.000 y es guardia de la Muni de Luque y el intendente a todos le manda a hacer su factura tributaria. Sí o sí tiene que, si no nadie cobra, porfa, esa es mi consulta. Sí, en el caso de prestaciones de servicios, son servicios personales, tienen que emitir la factura. El problema ahí es que esa persona no gana salario mínimo y ese ya es un problema de la institución desde el punto del derecho laboral. Sí, ya el Ministerio de Justicia, Eso del ya es el Trabajo. Ministerio de Trabajo y hay que ver, ¿verdad? Pero lo correcto es que pague el impuesto.
se le retiene un porcentaje, el 30% de su IVA se le retiene ya directamente, ¿verdad? En el caso de las municipalidades no tienen esa obligación, ¿verdad? Pero en los que son administración central sí tienen esa obligación. ¿Qué es lo que se presenta en marzo y otro en junio? Ok, en marzo se presenta la declaración jurada determinativa al formulario 104 del impuesto a la renta personal. Y en junio se presenta el libro o la declaración jurada informativa, que es el libro Aranduca, donde está cargado el ingreso y los gastos por detalle. Bueno, para que entienda, en marzo tenés que pagar, en junio tenés que presentar los documentos nomás. Exacto. Ahí está. Ahí sí está más fácil, Sí. Carlos. A ver, otro más. Después yo tengo un par de preguntas también para el... Buenas tardes, si tengo IRPC y soy persona física, ¿también tengo que pagar IRP? Sí, sí. Si tiene ganancias personales, sí. Ahora, hay que ver el caso. Puede ser que no también, si no llega al rango no incidido. ¿Qué pasa para los que alquilan autos para Uber? Los dueños dan un contrato y no dan factura. Tiene que dar factura. Tiene que que hacer la denuncia. La denuncia. Sí. Genial. A ver, ¿por qué se debe pagar impuestos sobre la ganancia personal? Y porque la ley establece. Por otro lado, Al existir gasto no deducible, eso se convierte en una especie de estafa por parte del Estado, dice. ¿Cómo se subsanaría ese inconveniente? No, en realidad no sé a qué se refiere con una estafa. El Estado tiene el poder de imposición que establece la ley. O sea, por el derecho o sea, el principio de legalidad que tiene el Estado de una parte de tu riqueza hacerse el Estado. Y eso está en la ley. El tema, ¿quién más que menos hoy, por el tema del trabajo, o por lo menos ahorra o paga en cuota, quiere viajar al exterior de vacaciones? Sí. ¿Eso es deducible para...? Es deducible para gastos que tengan que ver con salud y educación, no para esparcimiento o no para vacacionar. No. A no ser, Carlos, que vos te vayas a la agencia de turismo paraguaya y compres tu paquete y te emitan una factura por eso. Eso Pero sí puedes 5% deducir. nomás, ¿verdad? Eso sí puedes deducir. Sí. No, pero el impuesto a la renta personal estoy hablando. Ah, el impuesto a la renta. Se Sí. puede deducir eso. Se puede deducir 100%, pero tu factura tiene que ser. Eso es para ayudar al sector de la economía de agencias paraguayas. Ujú. Pero del Ok. otro lado, las facturas que te emiten allá, al otro lado de la frontera, a no ser esas excepciones. Sí. Bueno, yo me voy a Argentina a hacer unos estudios, unos chequeos, me emiten factura. Esas facturas, yo necesito que el consulado local, Sí, me vise. hay que visar. Claro. O cuando viene acá, va al Ministerio de Relaciones Exteriores y le visa. Ah, puede ser acá también. Puede ser acá también. Ah, genial. Eso cambiamos también, porque anteriormente el apostillado, como se llama, Sí. se tenía que hacer allá en el país. Sí. Y era todo un problema para algunos que no podían deducir porque tenían la factura, pero bueno, eso también cambiamos con la nueva ley. En el caso, por ejemplo, de los hermanos que corren la cuenta con los gastos de la mamá, Sí. o manutención, o uno solo. O por educación ejemplo. mismo, ahora Sí. viajan al exterior a una universidad extranjera y pueden deducir sus gastos. Ya. Sin ningún problema. Y cuando tenés al cuidado a la mamá y le mantenés a la mamá, ¿cómo uno Sí. hace? Todas las personas que son dependientes Sí. de esa persona física pueden ser deducibles los gastos. Por ejemplo, si tenés gastos a tu hija, por más que sea, por más que sea mayor de edad, igual si vos estás en relación, vive contigo, si es de Dependencia. dependencia. En el caso de, por ejemplo, el esposo, la esposa, igual, ¿verdad? Y en el caso de los padres también. ¿Cómo hago? ¿Cómo deduzco eso? Si mi mamá vive Lo en su correcto, casa sería, sí. lo correcto sería que todas las facturas estén a tu nombre. Ah, pero está en su casa, está todo a su nombre, los servicios. Ah, bueno, pero en ese caso vos vivías ahí. No, es su casa y sus servicios están a su nombre. Está Copaco, está la ANDE. Bueno, pero porque eso es no- su casa. claro, Pero claro. depende de mí, en sentido económicamente yo le mantengo. Ah, no, en ese caso no. No. No, en ese caso no. El tema de prestación de alimentos, por ejemplo. El prestación de alimentos sí, porque hay un documento, ¿verdad? Por uno, una sentencia judicial y por otro, el depósito que vos haces en la cuenta bancaria, que puede ser una cuenta judicial. Esas boletas te sirven para poder deducir. Esa boleta te sirve. Sí. Y en el caso de que no haya una demanda y haya común acuerdo entre las partes, Y ahí hay que ver, porque puede ser que haya un convenio entre las partes Sí, y es pueda deducir. De hecho, ahí lo que yo le recomiendo, si hay un depósito en Sí. una cuenta, ¿verdad? Tiene que hacer su declaración en ese caso de que es como un Presta- acuerdo prejudicial. O sea, Ajá. que no es judicial, Sí. un acuerdo por prestación no es de prestación de servicio, en este caso es por prestación alimentaria. Pero sí es deducible. Es Porque hay deducible. mucha gente que hay un acuerdo y le deposita nomás el dinero ahí, pero eso vos sí o sí, fin de mes tenés que pagar 10% y anualmente pagás otra vez Sí, sobre pero, el total. claro, acá lo que hay que tener en cuenta, Carlos, Ajá. no es una cuestión si bien las leyes o las normas están hechos,
se tiene que hacer en base a la realidad económica y la realidad que vos estás pagando por tus hijos. Entonces, si vos estás haciendo un depósito en una cuenta bancaria, se puede deducir sin ningún problema. Ya, genial. A ver, tengo alquileres de departamentos, pero no tengo RUC, no tributo. ¿Cómo hago? Y tienen que inscribirse, tienen que Rápidamente. acercarse rápidamente y se inscribe, y a cada persona que está alquilando una habitación o un departamento le tienen que emitir la factura, y en ese caso, bueno, tienen que tributar con lo correspondiente. En ese caso, si es todo para vivienda, es 5% de IVA. Pero ojo, tenés que hacerlo porque si no te puede caer encima Sí, si hay tributación. denuncias, después le vamos a multar. 7 millones, yo gano 7.700.000 por mes. ¿Y por qué pago IVA y también IRP? Bueno, IVA es por la prestación de servicio, Sí. y el IRP por la ganancia que yo tengo. Son impuestos diferentes. Uno, el IVA es un impuesto traslativo y un impuesto al consumo. El otro es un impuesto a la renta personal, o sea, a la ganancia. Hay 3 manifestaciones de riqueza, como se dice en la teoría, Carlos. ¿Por qué yo pago impuestos? 1, porque tengo patrimonio. 2, porque consumo. O 3, porque tengo ganancia. Tengo una de estas 3 situaciones y yo pago impuestos, ¿verdad? Hay 2 cosas seguras en la vida: la muerte y el pago de los impuestos. Sí, sí, sí. Acuérdense, este mafioso estadounidense, ¿no? Los Al Capone. Al Capone, criminal, mandó matar gente, tenía todo, pero nunca fue preso hasta que le cayó Hacienda. Por Y él evasión se fue- de impuestos. Y él se fue preso por evasión de impuestos, no por los Porque crímenes no que cometió. pudieron demostrar lo otro, pero sin embargo sí se pudo demostrar que ¿Quién le evadió. delató? Su contador. Entonces, bueno, viceministro, si uno no gana sueldo mínimo, igual tiene que pagar impuestos, dice. Depende qué tipo de impuesto, a qué se refiere. Si presta servicios, tiene que pagar IVA, por más que no gane sueldo mínimo. Ahora, si tiene relación de dependencia, no hace falta que pague impuestos, pero tiene que tener IPS. ¿Ok? El tema es que en algún momento de la vida, a la persona que hoy gana un salario mínimo, sí o sí le va a tocar entrar en el sistema tributario. Sí. Más o menos, Tarde o temprano. calculan cuándo más o menos. Y según nosotros creemos que en 3 años vamos a disminuir bastante. Hoy tenemos 890.000 contribuyentes entre personas físicas y jurídicas. Sí. Tenemos 3.500.000 personas dentro de lo que se llama población económicamente activa, dentro de la estadística. Así es que nosotros que lleguemos a 1 millón de contribuyentes en un año, vamos a estar muy contentos. ¿Cuánto? 1 millón de contribuyentes. 1 millón. Sí. Ya. A ver, hay más preguntas, demasiadas, pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué lo que ganamos sueldo mínimo, salario mínimo, Sí, ya tenemos está. que pagar IVA? Eso ya aclaramos también. Sí. ¿Otro más, Derlis? Híjole, mucho mensaje, ¿eh? Demasiados. Te voy a hacer un copy Y no, paste y para no leímos enviar. lo que se plaguean todavía. Sí. A ver. Levanta un poco más, por Yo he favor. tenido... No, el mensaje no se puede, ¿no? eh, Bueno, ministro. He tenido un negocio y después cerré el negocio y pagaba IVA, después cancelé mi IVA. Sin embargo, el contador que tenía había sido, no canceló y sigo debiendo el fijo. ¿Cómo hago para...? Lastimosamente no se pudo acoger al régimen de excepción que tuvimos. Desde octubre hasta el 31 de enero había una posibilidad de que él pueda cancelar sin pagar ninguna multa. ¿Verdad? Ya muy tarde... Pero sí o sí tiene que irse tiene que ir a tributación. cancelar y va a pagar probablemente la multa, y tiene que denunciarle a su contador que le estafó, ¿verdad? ¿Y más o menos cuánto es la multa? Y es 50.000 por mes. Por mes. Por mes. A la miércoles. Lleva varios años, maestro. Fuiste, Sí. ¿eh? A ver, buenas tardes. Mi consulta es si los jubilados deben No, pagar los IRP. jubilados no deben pagar IRP. Y también lo que no se calcula en el IRP es tu aguinaldo, por ejemplo. Ajá. Que si vos cuando cobras aguinaldo, eso no se considera. O sea, con tu aguinaldo puedes irte de vacaciones. Bueno, a ver, lo que pagamos IPS a la empleada doméstica, ¿cómo se deduce? Ok, no, eso no es deducible. No es deducible ese caso. Bueno, otro. Soy contribuyente profesional y compro un auto al contado. ¿Esa factura es deducible para IRP? Sí, un vehículo cada 3 años. Cada 3 años. Y Antes era también 5 para años. IVA. Bueno, pero para IVA, en este caso, vas a poder deducir hasta 30%. Ya, Para IVA. ya. Si cuesta 100 millones, 30 lo que te sirve, 30 millones. Ya. Buenas Qué tardes, justicia. señor. Por favor, hazle pregunta muy importante dónde va a parar lo recaudado por la Y se CEP. va para gastar todos los servicios que tiene que el Estado brindar. Salud, educación. Hay muchas quejas sobre eso, Carlos, ¿verdad? Sí, porque 7 de 10 va para gasto rígido. En realidad sí, 7 de 10 va para gastos rígidos. Pero lo que pasa es que en los gastos rígidos están los docentes, están los médicos, están los policías y militares, ¿verdad? Que son, si bien es sensible el trabajo, o sea, la gente piensa que cuando uno de 7 de cada 10 guaraníes se va a pagar salario, está pensando en el funcionario administrativo. Sin embargo, hay más de 30.000 fuerzas públicas, hay más de 60.000 docentes,
Hay aproximadamente, bueno, los médicos no tengo el dato, ¿verdad? Pero hay también médicos que cobran salario. Claro, pero te hago esta ecuación, viceministro. Del total de la fuerza laboral en Paraguay, el 10% es privado y el 90% prácticamente es público, ¿no? O al revés, perdón. 300.000 funcionarios públicos aproximadamente existen. Sí. ¿Verdad? Entre todos los organismos de entidad del Estado. Sí. Pero esta fuerza laboral privada que sostiene al... Bueno, los funcionarios públicos también pagan impuestos, ¿verdad? Se les retiene inclusive directamente los contratados y en el caso de los permanentes, siempre y cuando lleguen al impuesto de la renta personal, van a pagar su impuesto de la renta personal Es correspondiente. interesante. Le tengo a mi madre enferma como familiar a mi cargo. Mi hermana me deposita en mi cuenta bancaria mensualmente una suma para medicamentos. ¿Debo declarar en el IRP como ingreso? No, eso no está exento en ese caso. Está exento. Sí, eso no. ¿Qué postura tiene el Ejecutivo, viceministro, con relación al proyecto de habilitar sistemas de libre impuesto entre ciudades fronterizas? Nosotros estamos en contra de ese proyecto de ley. Nosotros ya habíamos analizado eso. Hay un dictamen que el otro día tuvimos una reunión en el Congreso, en la Cámara de Senadores, y en el cual expusimos nuestra postura. En realidad son regímenes perniciosos que crean distorsión a la economía porque se establecen regímenes muy especiales en 15 kilómetros de la frontera, en la zona Sí. de Alto Paraná. Así es que, bueno, estamos buscando una alternativa para fomentar y potenciar el comercio en esa zona, pero no disminuyendo impuestos o exceptuando el pago de impuestos. En el caso que se apruebe, el Ejecutivo va a rechazar esto. Yo no creo que Ni que se trate. a lo mejor se va a tratar, pero yo sinceramente, conforme a lo que hablé con los senadores, yo no creo que tenga vía para... O sea, Que sea viable. Que sea viable, porque hoy están entendiendo. El otro día también los gremios de Asunción, los gremios a nivel comercial también se manifestaron y creo También que no quieren hay. ellos, dice. No, ellos están en contra. No, ya sé, pero en el sentido, si vamos a hacer en la frontera, traigamos también No, eso. lo que pasa es que Paraguay tiene pocos y bajos impuestos, Carlos, Claro. ¿verdad? En realidad, por el lado del impuesto en sí no es la solución. Tenemos que buscar otra alternativa, un régimen de turismo especial o otra situación, pero no bajando impuestos. Viceministro, gracias. Gracias, Carlos. Excelente, muchísima gente. Perdona a la gente que escribió y que ya no podemos contestar demasiadas preguntas. Vamos a tratar de hacerle un copy-paste. Le enviamos ahí al mail del viceministro para tener algunas preguntas y después a ver si nos pueden responder. Gracias, viceministro. No, muchas gracias. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente pronto para estas clases Siempre un placer estar con usted aquí. Gracias, de reforma tributaria. Viceministro de Tributación, Óscar Orue. Pero tenemos más información. A ver, Fernanda. Así mismo, y vamos hasta España porque involucra a una paraguaya. Recordemos que hablábamos hace unos días del asesinato de una compatriota en ese punto del mundo. En este sentido, la policía española detuvo a un hombre de unos 56 años, también ciudadano español. Esto ocurría en Albacete. Él es el principal sospechoso del asesinato de la paraguaya Esther Escobar Ríos, este hecho que ocurría en la ciudad de Lineal. El aprehendido se habría obsesionado con la mujer y después de varias gestiones de la policía, la presión hizo que el hombre decidiera entregarse en la comisaría de Albacete. La investigación de la policía se centró en la casa y el club en donde trabajaba la mujer. Tornado golpea a Estados Unidos y deja daños severos. Y esta información señala que se causaron graves daños en muchas partes de Nashville. En algunas zonas causó más desastre que otras partes, pero afortunadamente no hay víctimas que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales. Varios edificios fueron golpeados y están cerrados y cubiertos de escombros. El sótano del este, en el este de Nashville, sufrió graves daños. Los trabajadores pudieron entrar al sótano segundos antes de que el edificio fuera golpeado y se arrancara el techo. Nos mantenemos con esta noticia en el plano internacional, pero involucra una vez más a un paraguayo. Fíjense, y vamos a estar ampliando esta terrible información que nos llega desde la ciudad argentina de Lobos. Tiene como supuesto responsable a un paraguayo de 22 años, Sergio Ramón Oliveira, que está acusado de haber matado a su prima, una niña de tan solo 8 años. Según los medios argentinos, el hombre fue a buscar a la niña para que vaya a jugar con su hijo a una pileta.
Las horas pasaron, la madre de la niña no sabía nada de ella y entonces fue que denunció la desaparición. Oliveira fue detenido por la policía en la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y dijo que su prima hermana fue asesinada por ladrones. Sin embargo, la policía sospecha que el hombre intentó quemar el cuerpo de la niña en su departamento. Bueno, al arranque veíamos unas imágenes tremendas y tiene que ver con el conductor de una motocicleta que, reaccionó de manera violenta cuando un PMT intentó multarlo, sacar su vehículo y fíjense de qué manera, con un machetillo. Lo tenemos precisamente a Mariano que nos va a contar esta historia. ¿En qué terminó este hecho? Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? El saludo a todos los compañeros y a los televidentes. Terminan una denuncia policial de momento y veremos cómo se avanza en este episodio de agresión. Hablamos de agentes de la Policía Municipal de Tránsito que se encontraban trabajando en 14 de mayo y Doctor Francia. A modo de referencia, es la calle Doctor Francia, es la calle de ingreso al centro de San Lorenzo para los que vienen por la avenida Mariscal López, para los que vienen de Luque por la ruta Capitán Andrés Instrán. Bueno, todo eso viene, se une allí en la zona de Iberá y comienza la calle Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que insisto, ya conecta con el microcentro de San Lorenzo. Es ahí, en esa esquina, donde se da este episodio, donde un agente de la PMT nos contaba, paró su motocicleta un momento, sale la gente del taller muy enojada a reclamarle por esta situación y en cuestión de segundos ya aparece el machetillo de por medio. ¿De qué estamos hablando? Para que la gente pueda hacerse una idea de la gravedad de los hechos. Compartimos con ustedes el video de esto que pasaba más temprano en San Lorenzo. ¡Saca vehículo! ¡Vamos a no feo ese! Bueno, ya se pedimos 3 veces, ya se la paga, yo. Sin problema. No hay problema. Yu. A ver, ¿qué ve? A lo mal educado, fuera. A ver, esa buena amenaza que se dedica a tu vida, Junior. No viene, dale. 911, jale. Ya, hazte todo, vamos. Yo soy muy educado. Nosotros estuvimos también allí en el lugar, compañeros, tratamos de hablar con la gente de este taller para entender qué es lo que motiva esa reacción, por qué tomar un machetillo, porque estaban muy enojados ellos, insisto, porque el agente de la PMT estaciona su motocicleta ahí muy cerca del acceso a este taller y le dicen que retire la motocicleta porque supuestamente un vehículo tenía que venir para entrar allí a este taller mecánico. Según lo que dice el funcionario municipal, él le dijo, ¿cómo no? Un segundo y ya movemos. Le pidió un tiempito para poder sacar la moto. Y el impaciente trabajador de este taller ya viene con el machetillo. Es lo que nos contaba Gustavo Valdés y su compañero, que son los agentes de la PMT, que según ya denunciaron ante la policía, fueron agredidos por esta persona. Y vinimos, nosotros estamos haciendo nuestra recorrida pertinente cada mañana y yo vine a estacionar acá en este lugar. El compañero estaba también acá, el compañero del doctor Luciano Arevalo. Yo me fui a comprar acá al frente, me fui a comprar un poco de agua para tomar y vine a tomar. Ahí vino el señor acá, el dueño del local o su secretario, no sé quién es. Vino y
y me dijo para mover mi vehículo del lugar. Perfecto, yo le dije voy a tomar un poco mi agua y después mover el lugar. En ese interín se fue el señor hacia el fondo y después ya vino ya con el machetillo que como se ve en el video. O sea, en cuestión de segundo ya te reaccionó. En cuestión de segundo y reaccionó, ni siquiera me dio tiempo como para... yo le dije solamente voy a tomar mi agua y después ya saco, le dije. Y en ese interín el señor ya vino ya con el machetillo en mano. Estaba trabajando, patrullando, pasaste nomás por acá. Claro, claro, como corresponde. Nosotros estamos haciendo otra recorrida rutinaria de la patrulla en la motorizada. Con la moto, ¿verdad? Y en el momento de descanso, ¿verdad? Que dejamos acá la moto, en este lugar fue. Sí, mientras mi compañero estaba bebiendo el agua, el señor vino, nos dijo, ¿verdad? Que iba a venir un vehículo para entrar acá, ¿verdad? Sí, perfecto, ya vamos a sacar, le dijimos. Y después el otro señor salió y yo agarré mi teléfono, ¿viste? Nuestro jefe nos da luego la orden de cualquier intervención que hacemos para filmar también. Y yo estuve filmando, como se ve en el video, ¿verdad? Que en todo momento, sí, con el machetillo a jugarle a mi compañero así y a desafiarle. Pegó incluso la moto. Pegó la moto así. Y además del machetillo, podemos que tira el machetillo. Tira el machetillo. Cuerpo a cuerpo quiere... Quiso jugarme cual lugar, pero donde yo no reaccioné como... No voy a reaccionar. Yo soy una persona, estoy preparado para eso. Y eso fue lo que sucedió. Y después ya se fue ya el señor hacia el fondo y nosotros nos retiramos ahí. Después nos dirigimos a comunicarle a nuestro superior de lo ocurrido. ¿Qué es lo que le molestó a él? Que ustedes estén acá un rato... Que nosotros estamos obstaculizando su entrada supuestamente, cosa que no ocurrió. Ni 10 segundos no tardamos acá. Después de que vino al tomar agua, ahí sí el señor ya reaccionó, ya el señor que se ve en el video que tenía el machetillo. ¿Y ustedes van a hacer una denuncia? ¿Cuál es la instrucción que tiene? Y vamos a hacer la denuncia correspondiente, como corresponde, porque, como te digo, el señor sale con machetillo, cosa que estaba amenazando, y le jugó a mi compañero a quien le estaba filmando. No se puede permitir eso a que ocurra. Más nosotros cumplimos nuestro trabajo también. Nosotros allí en el lugar, Carlos, compañeros, también tratamos de tener la versión de los trabajadores de este taller, pero los mismos no quisieron explicar ni hacer referencia sobre esta cuestión. Incluso uno de ellos decidió retirarse de su lugar de trabajo y veremos cómo avanza esto, porque decíamos, la PMT ya hizo la denuncia policial y se le va a dar el seguimiento desde el Departamento Jurídico de la Municipalidad de San Lorenzo por esta agresión en pleno centro de San Lorenzo, con un machetillo de por medio, luego un cuerpo a cuerpo, el desafío al menos ahí con el agente de la PMT. Bien, excelente, gracias Mariano, tremenda la historia, poco o nada, la gente tiene ganas de charlar, conversar y dirimir las diferencias a través del diálogo, más que nada el uso de la fuerza y la violencia, como ocurrió en este caso en la zona de San Lorenzo. Y con estas imágenes vamos a presentar los principales títulos a estas horas, a las 14:01. Y en esta jornada de martes actualizamos los datos del tiempo a estas horas 14:03. Les comento, hay un 42% de probabilidad de lluvia según meteorología. Actualmente tenemos una temperatura de 31 grados 6, un cielo despejado en Asunción y Gran Asunción, una sensación térmica de 31 grados 9, humedad del 41%, vientos que van girando de forma variable a 11 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar durante esta tarde? Si tenemos algún plan para lo que resta de esta jornada, vamos a tener una jornada agradable, calurosa. Se descartan por el momento las precipitaciones y temperaturas que irían variando de 35, bajará a 30 grados durante esta tarde. Ya durante la noche, cielo nublado y temperaturas entre 29 a 25. Y ya mañana, en horas de la madrugada, se tendrá un clima más agradable, entre 25 hasta llegar a los 21 grados. Vamos con esta historia que ocurrió en la ciudad de Lobos, una ciudad que está ubicada a unos 98 kilómetros de la capital, Buenos Aires, donde fue escenario este crimen tremendo que involucra a un ciudadano paraguayo que mató y quemó a su prima hermana. Tenía a la niña 10 años. Lo tenemos a Pablo Fernández, colega, amigo de Buenos Aires, de Canal 9 Buenos Aires y también de otros importantes medios de comunicación en el vecino país, a quien agradecemos su tiempo y que nos comente qué es lo último que hay sobre este tema. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo y abrazo a la distancia. Bueno, la novedad es que ayer a la tarde se negó a declarar frente a la fiscal Verónica Hortel, ciudadano paraguayo que, como vos adelantabas, asesinó a su prima de 10 años.
pero hay un detalle más porque también la violó. Los argumentos que ya han manifestado los médicos es que es muy probable que en la resistencia, en el intento de violación o el principio de violación, donde la niña se resiste, es donde él comete lo que se llama aquí el homicidio criminis causa, o sea, la mata para no ser reconocido. Y finalmente hay cuestiones que no sé, son tan horrorosas y tan horrendas de contar, pero vamos a decir, la quema, le quema partes de su cuerpo para que no queden rastros de trazos de ADN sobre el cuerpo de la pequeña Guadalupe. Estamos hablando, Pablo, de lugares muy específicos y tiene que ver justamente con las partes genitales. Sí, en las partes abdominal y genital tenía quemaduras. No voy a entrar en muchos detalles, pero digamos tenía cortes, golpes, hay una quemadura en la lengua, que todavía están tratando de especificar cómo fue que se hizo. Murió por las propias quemaduras y los golpes, pero la historia comienza en la tarde del domingo, cuando este sujeto, Oliveira, de apellido, se lleva a su prima hermana, se la lleva con la excusa de que iba a jugar con su hija, o sea, con su prima segunda. Iba a jugar allí en una casa en Lobos, en una calle, en la avenida Irigoyen, en la 1200, y nunca fue a retirar a su propia hija a la casa de la abuela, porque él tenía una esposa que había fallecido. Entonces lleva a la nenita con la excusa de que iba a jugar con su hija. La nena le pide permiso a la madre no tiene problema, porque claro, este es el primo hermano. Y finalmente sucede esta situación y este sujeto, luego de que comienza la búsqueda, porque la mamá de Guadalupe empieza a buscarla por todos lados, se quiebra, como todo psicópata, femicida y asesino, se quiebra diciendo: me mandé una macana, lo dijo de otra manera, no pude hacer nada por la vida de la nena. Entonces acá se preguntan qué es lo que quiso decir con no pude hacer nada con la vida de la nena, que la asesinó vilmente, ¿no? Decime, Pablo, ¿este hombre a qué se somete o a qué está expuesto en cuanto a la legislación argentina sobre este tipo de crímenes? Qué buena pregunta, Carlos, qué buena pregunta. A ver, hoy la carátula de la causa es violación seguida de muerte. La carátula puede variar, la calificación legal puede variar de aquí hasta la sentencia, propiamente dicho, hasta el día de la sentencia. Las situaciones que puede cambiar a homicidios, crímenes y causa, que son todo lo que te estoy diciendo son condenas a perpetua, que acá en Argentina son máximo de 50 años, y no tiene ningún tipo de salidas transitorias, ni ninguna prerrogativa, ni beneficio. Se enfrenta a tres, por el concurso, por la forma, 2/3 posibles calificaciones legales, todas de ellas a perpetua y todas ellas sin salidas transitorias, ¿no? Bueno, es tremendo realmente el caso, que ha generado mucha conmoción. Horroroso, horroroso. En la ciudad de Lobos, como también en toda la República Argentina, que bueno, en los distintos medios de comunicación, radio, televisión, están comentando las características por la cercanía propia de víctima con victimario, la manera en la que termina acabando, y ahora la autopsia que finalmente revela que sí hubo abusos, Pablo. Sí, es homicidio que, mira, puede ser homicidio calificado por femicidio, que, digamos, absorbe la figura de la violación. Puede ser un homicidio criminis causa, que es una tentativa de violación y finalmente un homicidio, o violación seguida de muerte, que también, digamos, son tres elementos que no, si lo encuentran culpable, no sale, te diría, muchísimos años. Finalmente, Pablo, ¿cómo reaccionó la ciudadanía, la gente allá ante esta información, tomando como referencia la seguidilla de casos de muertes violentas en Argentina propiamente, no solamente en Buenos Aires o en provincia? Bueno, en Catamarca, en una provincia acá en Argentina, en Catamarca, otro femicida, la pareja de una mujer, la terminó asesinando y la colocó en una parrilla y la prendió fuego. Opa. O sea, nos están choqueando
un hecho tras otro. Y veníamos del caso muy conocido, que ustedes también lo reflejaron, de Fernando Baez Sosa, este joven de familia paraguaya también, que fue asesinado en Villa Gesell. No nos podemos levantar de un caso que ya aparece otro, y es una seguidilla que nos tiene a todos absolutamente absortos. Para que te hagas una idea, llega un momento que tenemos que especificar bien de qué hecho estamos hablando, porque tenemos, a ver, en lo que va del año me habían dado la cifra, creo que son 49 mujeres asesinadas. Tremendo. Pablo, te envío un fuerte abrazo desde Asunción. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por esta comunicación también que nos permite de primera mano tener la información de lo que está pasando, noticia internacional, pero de interés local porque se refiere a un ciudadano paraguayo. Sí. Queda con prisión preventiva, Carlos. O sea, la fiscal pidió la prisión preventiva, muy probablemente el juez de garantías se la convalide, así que va a juicio en prisión, porque la expectativa muy elevada de condena es muy alta. Pablo, un abrazo. Pablo Fernández. Abrazo, mi amigo. Colega. A vos y a tu audiencia. Gracias. Igualmente, Pablo Fernández, colega de Argentina, periodista de Canal 9 de Buenos Aires, de otros medios también y muy importantes allá, comentándonos de primera mano acerca de lo que ocurrió, reiteramos, este fin de semana. Justo coincide nada más con el tema paraguayo, el tema de la niña, 10 años en este caso, la de Ciudad del Este tenía 8, la vinculación cercana, la confianza que existe entre víctima y victimario, que siempre se suele dar en los casos de este tipo. Carlos, y para destacar la cifra que te daba recién nuestro colega, más de 53, dijo la cifra. 46. 45, 46 La cifra de feminicidios hasta el momento, lo que va del año, nada más que 3 meses. Estamos hablando de la cifra global de todo el año en Paraguay, ya se registra en este momento en Argentina. Tremendo. Bueno, hacemos una breve pausa, por favor, brevísima, ya volvemos, hay mucha más información para compartir con ustedes. Esta información nos lleva hasta la zona del barrio Obrero, porque allí agentes de la SENAD detuvieron a 2 jóvenes en plena vía pública sobre las calles México Casi Zamudio Corrales. Ellos tienen 22 y 23 años. Estaban tomando el punto como lugar para realizar entregas de marihuana a sus consumidores. Estamos observando allí las imágenes, por lo que podemos ver. Directamente estaríamos hablando de un nuevo foco de microtráfico en el barrio Obrero. Los 2 jóvenes fueron identificados como Nicolás González Paredes, de 22 años, y Natalia Lorena Silva Alonso, de 23. Tenían en su poder 12 porciones de marihuana en envoltorios. Los jóvenes fueron derivados hasta la base de la SENAD y quedarán a cargo del Ministerio Público. Bueno, de no creer lo que ocurre en este momento en la zona del barrio Ciudad Nueva. Fíjense cómo quedó una unidad de transporte público después de caer en un tremendo bache. Estamos con Lorenzo desde la zona. Lorenzo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes para vos, para toda la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Efectivamente, estamos aquí en el barrio Ciudad Nueva, específicamente en la intersección de las calles Herminio Jiménez, República Francesa. Y ustedes están observando cómo quedó este transporte público que pertenece a la línea 29. Estamos hablando de la empresa Panchito López, esta empresa que tiene como itinerario la ciudad de Capiatá y Asunción. Y bueno, ahí estamos mostrando en el tremendo bache que cayó precisamente el conductor, la rueda izquierda totalmente hundida en el bache profundo, justamente. Ahí se nota cómo se desprendió la capa asfáltica. Vamos aquí a hacerle la consulta al conductor de este transporte. Bueno, lastimosamente te jugó una mala pasada las condiciones lamentables de la calle. La verdad que sí. Justamente estaba cerrada acá la otra calle, estaba trabajando lo de Corposana, parece, y se cerró esa calle. Yo iba acá, ya de aquí me cayó ahí.
Vos venías bajando República Francesa porque ustedes llegan hasta Sara. Sí. Y doblaste acá en Herminio. Doblaste sobre la calle, intentaste doblar sobre Herminio Jiménez y ahí ocurrió esto. De repente se cayó. ¿Cuántos pasajeros estaban a bordo en ese momento? Y prácticamente como 30 pasajeros ahí. Nada más que fue un susto. Un susto para los... ¿Evaluaste que en qué condiciones se encuentra el tren delantero? ¿Quedó dañado o no la máquina? Y la verdad que el chasis se quedó por el suelo. Se apoyó el chasis. ¿Hace cuánto tiempo más o menos ocurrió todo esto? Y ponerle media hora. Supuestamente va a venir grúa municipal para que me quite. Yo llamé a la empresa y me dijo que de la municipal va a venir grúa para que me tire. Lo llamativo es que hasta ahora ni un agente de tránsito se constituyó en el lugar. ¿Verdad que sí? Yo al pasar ya avisé a la empresa. Y supuestamente van a venir gente de la municipalidad. ¿Es la primera vez que te sucede como conductor? La verdad que la primera vez. Siempre hay una primera vez para todas las cosas. Siempre hay primera vez. ¿Te quedaste atrapado acá? Sí, pero gracias a Dios no pasó nada. ¿Podría denominar esto atrapado en el bache? Sí mismo. Bueno, ahí entonces lo escuchamos al conductor de la empresa de la línea 29, la empresa Panchito López que explota la línea 29. Bueno, ustedes están observando, Juan, Fernanda, Carlos, en qué condiciones se encuentra la rueda delantera, lado izquierdo, sector izquierdo, decía el conductor. Él venía bajando la calle República Francesa, como estaba taponada la calle República Francesa a 20 metros de este lugar. Él intentó girar hacia la calle Herminio Jiménez y bueno, aconteció esta penosa situación que afectó al transporte público y a todos los pasajeros que iban a bordo de este colectivo que tenía como destino final Sajonia, porque este colectivo finalmente hacia la zona de Sajonia tiene su parada hacia la ciudad de Asunción. Hay que decir, Lorenzo, que bueno, esta calle en particular, República Francesa, tiene un grave problema con el tema de los registros de la SAP. Los registros están en el medio de cada esquina específicamente, ¿no? Con cada lluvia ya sabemos que rebosan, pero cuando se va la lluvia y cuando se va el agua quedan enormes pozos, porque además de esta esquina hay otras intersecciones, por ejemplo, República Francesa y Azara y la calle Herrera, muy cerca también de General Aquino, en donde es imposible transitar, y no solamente esta calle, sino otras de este barrio, Lorenzo. Es así, vamos a escuchar precisamente, no vamos a mostrar tu rostro, pues me está contando un vecino que hay una empresa que se está dedicando a eso que estaba mencionando, Juan, de limpiar el sistema cloacal, porque toda en la zona céntrica, en esta zona en particular, así como también en la zona de la Avenida Perú, hay una empresa tercerizada que está realizando la limpieza de de las distintas bocas de cloaca que hay en esta zona de la ciudad de Asunción. Bueno, hoy están realizando en la mañana de hoy este tipo de trabajo a 20 metros donde quedó estacionado este vehículo que está obstaculizando toda la avenida República Francesa. La calle República Francesa está totalmente obstaculizada a esta hora de la tarde aquí y quedó una media calzada para la calle Herminio Jiménez. Lo llamativo es que no se constituyó en el lugar ningún agente de tránsito, es decir, para ordenar y por sobre todas las cosas guiar a los conductores que están cruzando por esta zona de nuestra ciudad capital, Juan. Muchas gracias, Lorenzo, por esta información terrible, las imágenes que estamos viendo ahí en Herminio Jiménez y República Francesa. En este momento entonces se está aguardando la llegada de la grúa municipal. Bueno, ellos se van a hacer cargo de sacar a este enorme bus de este pozo gigantesco ahí en pleno barrio Ciudad Nueva. Y lo peor de todo, Juan, Lorenzo, televidentes, el perjuicio también que le genera este tipo de problemas al chofer, que es el eslabón más pequeño de todo esto. A los pasajeros. A los pasajeros que vivieron también un susto bastante grande. Imagínate que esa rueda así, la mitad de la rueda prácticamente caiga en este punto. Y además el perjuicio económico también para la empresa de transporte. Así que estamos atentos a cualquier otra novedad que vaya surgiendo desde ahí. Gracias, Lorenzo. Será hasta cualquier momento. Chao, chao. Hasta luego. Y
reforzar las informaciones, las redes sociales para el cuidado de nuestros hijos. Es la principal recomendación que dan desde la Policía Nacional. La comisaria Elena Andrada hablaba más temprano con nuestro medio, dando recomendaciones para los padres. Manifestó, por ejemplo, que se tiene que tener en cuenta también la interacción con extraños a través de las plataformas digitales, ya sea a qué hora salen los padres de la casa, información sobre si se van o no de vacaciones u otros datos sensibles. Hoy día la tecnología, el mundo, o sea, a través del internet se nos abre el mundo a la información, y cuando esta información llega a un destino no adecuado es lo que genera cierto tipo de situaciones que a veces desencadenan hechos que lastimosamente tendríamos después que lamentar. Nuestros niños tienen, o sea, quien más que menos tiene una computadora en la casa o en la biblioteca del colegio. Entonces, el tener acceso a la información es fácil, facilísimo. Y con más aún, redes sociales. Y nuestros niños, lastimosamente, falseando cierta información, cuentan tranquilamente con una imagen en las redes sociales. Son una figura o sea, un individuo más dentro de la población de lo que generan, de lo que son las redes sociales. Los niñitos, sobre todo los muy pequeños, quienes ya cuentan con este dispositivo, a veces son objeto o son víctimas de la falta de escrúpulos de gente que justamente aprovecha esta situación para obtener información de las redes sociales, utilizando un perfil falso, haciéndose pasar por un compañerito o una compañerita, u ofreciéndoles algo que a los niños de esa edad promedio les gusta. Entonces eso, se genera una especie de lazo, de nexo o de amistad, entre comillas, entre estas dos personas, y sin darnos cuenta este menor le provee de información demasiado útil para ellos y demasiado peligrosa para nosotros. Mi hijo Juanito está hablando con otra persona aparentemente de su misma edad y le pregunta: ¿y vos dónde vivís? Yo vivo en el barrio Seminario. Y, ¿en serio? ¿Y tu casa grande? Sí, enorme. ¿Y tenés piscina? Sí, tengo piscina, tengo quincho. Mi mamá tiene un auto a esta clase, mi papá tal. Él sale a tal hora de la casa y a la noche recién luego regresa. Y mi mamá sigue, se va, qué sé yo, al gimnasio, al club, trabaja en tal parte y también. ¿Y qué hora regresa y tal hora? ¿Y ustedes con quién se quedan? Y con una chica nomás. O sea, información de esta índole que esta gente va tomando nota. Mucha comunicación, mucho diálogo con nuestros niños. Tomemos un tiempito de ver quiénes son los amigos de mi hijo en el Facebook, las conversaciones que tienen, y de hablar con ellos y de explicarles cuáles son los peligros a los cuales ellos se exponen cuando están conectados en estas redes. Entonces, abrirle los ojos a nuestros niños y, conforme a las edades que ellos tienen, ir pintándoles y graficándoles nuestra realidad conforme a su grado de entendimiento. Eso me parece importantísimo, se impone hoy en día. Y vamos a hablar de lo que pasó ayer en horas de la mañana, siesta, en la zona de Eusebio Ayala, el departamento de la Cordillera, con este nuevo caso que en principio se caratula como la investigación de un feminicidio, Juan. Así mismo, Carlos, pero esta información todavía no está confirmada por los pormenores y sobre todo las razones de este asesinato. Hoy se accedió a las cámaras de circuito cerrado para ver un poco qué vinculación o qué proximidad habrían tenido los autores con la muerte de esta joven de solo 24 años. Se maneja la información de que la mujer manejaba datos acerca de microtraficantes, así que este podría ser un trasfondo. Escuchamos lo que decía el tío de la mujer que perdió la vida lastimosamente. La verdad que no tenemos nada todavía concreto. En realidad, hay hipótesis de que trataría de, vamos a decirle, hacerle callar por la circunstancia, el que cómo pasó, cómo fue ultimada. Y algún tipo de inconveniente con personas que alquilaban allí el sitio. Y ella no es de hablar mucho, es una cosa, ella es muy cerrada. Ni a su hermana, que tiene una hermana, que ni a ella no le cuenta que sus cosas íntimas, vamos a decirle. Y bueno, pero lo que le había comentado, que hay un inquilinato ahí donde ella tiene su negocio, su saloncito, ¿verdad? Y me escuchaban que siempre había ahí peleas, cosas así. Y
Son cosas malas que tenemos hasta ahora. Hasta hoy día, hasta ahí se está manejando. Y hoy, después de esto, vamos a seguir como sigue. Sí, porque me imagino que le llame mucho a usted la atención que ella estaba adentro ya cuando ocurrió todo y pareciera ser que la persona incluso tenía la llave. Bueno, y eso es una hipótesis. Bueno, hay un pasillo. Ella entra en el pasillo donde entran los inquilinos, vamos a decirle. Comparten. Exactamente. Y entonces ella tiene 2 cerraduras y llegó a abrir una cerradura en el pasillo, estamos hablando. Sí. Cuando ella entra, vuelve a cerrar la puerta de calle, la puerta del pasillo. Sí. Y va a abrir su negocio de adentro. Y ahí una cerradura llegó a abrir. Y ahí ya la sacó y ahí se la encontró. Fue atacada desde atrás. ¿Qué sospechan de alguno de los inquilinos? Pero la puerta estaba cerrada. Y la llave se la encontró por ella. Ella estaba así boca abajo y ella tenía su llave. Ella cerró y volvió a guardar su llave y empezó a querer abrir su negocio. Esta mañana hemos realizado el primer allanamiento que tiene relación con este hecho. No hemos encontrado evidencia algunas que pueda ayudarnos al esclarecimiento, pero de hecho que también tenemos otras pruebas o más bien algunos indicios que lógicamente nos lleva al trabajo técnico, científico, para poder obtener mayor información acerca de este hecho. Comisario, tengo entendido que ya se cuentan con registros audiovisuales, pero no mostraría mucho esto. Bien, tenemos varios registros, pero las ubicaciones en sí de estas cámaras son las que nos están ayudando bastante, por decirlo, para poder identificar a personas extrañas que hayan permanecido en el lugar o que hayan ingresado o que hayan salido del lugar del hecho. Cambiamos de información por ahora. Establecemos un contacto en vivo. Alexis Aveiro, una denuncia contra un chofer de un bus. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Fernanda, Carlos, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y son frecuentes estos episodios a bordo de las unidades del transporte público. Algunas personas denuncian las situaciones, otras prefieren callar. Sin embargo, siempre es el pasajero quien está expuesto. Y vamos a decirlo de esta manera, ciertos choferes argeles, entre comillas. Es un caso muy particular porque afecta a una mujer que estaba ayudando a una persona con discapacidad física. En un momento dado, cuando descendían de esta unidad del colectivo de la línea 15, por algunos de sus accesorios, se traba el molinete y este comienza a girar. Eso le molesta al chofer, comienza a reclamarle y en algún momento dado, tras la discusión, el chofer le arroja agua a la denunciante. Recuerdan que habían mencionado inclusive que con la implementación del billetaje electrónico iba a disminuir el uso de estos molestosos molinetes que ya muchas veces causaron este tipo de problemas y discusiones entre pasajeros y choferes. ¿Esto cuándo ocurrió, señora? Me decía el lunes y no hubo respeto hacia la persona con discapacidad. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por hacerse eco de mi denuncia que estoy queriendo hacer, ¿verdad? Esto me había pasado el lunes el 24 de febrero, ¿verdad? Justamente nada más y nada menos, lo más triste para mí como mujer que fue el Día de la Mujer Paraguaya, ¿verdad? En donde tanto se menciona, se habla lo que es la prevención del feminicidio, prevención del maltrato a las mujeres y lo que he recibido yo ese día, en donde le acompañaba una mi tía, ¿verdad? Que una anciana de 69 años con problemas de hueso, ¿verdad? Y se trancó el molinete para pasar. Y ahí el chofer empezó a retarnos ya luego, ¿verdad? Y le dice, señora, pagara tres pasajes, 3 imagina. Y le dije, yo sin problema, señor, no te preocupes, te voy a pagar. Al final ya me dijo, no, son 5, sí te voy a pagar. Y ahí mi tía me dice, ¿verdad? Pobrecita, me dice, nada, pues me voy a pagar. Yo en Bodupio juputé las 5 pasajes, pues no la oye playa. Y le dije, yo sí, le vamos a pagar, tía. Y ya que empezó a tirarme palabras grotescas, inclusive irreproducibles, ¿verdad? Entonces yo me acerco, me levanto la plata en la mano, ¿verdad? Y con un 20.000 para ir a pagarle, ¿verdad? Y empiezo a sacar mi celular a filmarle, ¿verdad? Porque es una cosa que no puede ser aceptable de ningún punto de vista, un maltrato. Somos usuarios. Además era visible que la persona anciana tenía cierta discapacidad física, ¿no? Así mismo. Empatía cero. Empatía cero este señor. Y lo que yo digo, y llamo para la llamada a la atención de la empresa, se debe realizar
un test psicológico a todos los funcionariados, porque no puede ser, porque justamente se haya trancado ese molinete o porque una persona te esté grabando nomás a que vos empieces. Eso no es para alertar, no es para llamar un feroz atroz de lo que él me hizo, ¿verdad? Yo creo que este problema, este señor está viniendo de varios tiempos ya, y creo que no somos la única que fuimos agredidas, y espero que seamos la única, ¿verdad? ¿Qué colectivo es, señora? En la línea 15-2. 15-2. Acá en el centro. En el centro sobre Oliva habíamos tomado el colectivo y bueno, nos obligó a bajarnos del colectivo, le obligó a mi tía a que se suba encima del molinete. Le dijo, señora de bandeape a Arija Ehueyú. Ni siquiera no le bajó, no le trató como la gente. Yo no sé si este señor tendrá madre, esposa, hijas, porque a cualquiera no nos va a gustar ese trato. Si en nuestra familia nos hace, nos bajó ahí por delante otra vez. Y cuando él vio que yo bajé mi celular para agarrarle a mi tía y bajarle así y ponerle acá de un costado, eso él aprovechó, destapó su termo y me derramó un termo de agua fría por mi cabeza, donde me mojó todito acá, y la mitad, la gran parte también le derramó a mi tía, ¿verdad? Y entonces me quedé, y agarró, se mandó mudar, ¿verdad? ¿Qué edad aproximadamente tenía tu ya? ¿Un señor, joven, edad media? Y por el video y por la foto que yo le proveía a la producción se van a dar cuenta, no es un señor, tendrá de entre 40 años por ahí. Se le nota, es un señor que está fuerte todavía, y cosa que no debió cometer este señor. ¿No lo identificó por nombre y apellido? No, todavía no le identifiqué por nombre y apellido, pues estamos por un buen camino en cuanto a lo que es proceso judicial, porque... ¿La Fiscalía recibió la denuncia? La Fiscalía ya recibió mi denuncia, ya está todo hecha. La próxima semana empieza a moverse más. Eso es importante, señora, hacer las denuncias por los canales correspondientes, en el sentido de que muchas veces la gente deja pasar nomás, para ahí, y queda después otra gente expuesta a los choferes que son agresivos, porque estamos hablando de un chofer agresivo. Eso justamente es mi preocupación, porque imagínense, yo le estaba acompañando a mi tía que es ancianita, ¿verdad? Y los colectivos a diario son usados por criaturas, señoras ancianas, señores ancianos, chicas jóvenes, ¿verdad? No todo tiene, aunque uno tenga su propio vehículo, muchas veces es imposible manejarse por el centro en tu propio vehículo particular, por el estacionamiento y cosas así, ¿verdad? Entonces, esto para que no le vuelva a ocurrir a otras personas, yo estoy haciendo mi propia denuncia y quiero que esto salga a luz. Quiero que la propia empresa que se procure, lo identifique un poco también a su chofer y tengan que hablar con ellos, ¿verdad? Porque esto no puede seguir a esta altura del campeonato, donde estamos, según estadística, una mujer casi por día se le está matando por semana, ¿verdad? Y esto no puede estar ocurriendo más. Ya estamos a esta altura del campeonato y es imposible. Imagínense la agresión que yo había sufrido. Además tenía hielo su termo, inclusive me golpeó el ojo con el hielo. ¿Su nombre me puede decir? Yo soy Ramona Gavilán. Gracias, doña Ramona. Muchísimas gracias por darnos también usted la oportunidad y escucharme, y espero que la ciudadanía, bueno, que sepa un poco lo que yo he sufrido y la propia empresa también, por favor. Gracias, doña Ramona. Bueno, historias que lastimosamente suceden prácticamente a diario en unidades del transporte público, la agresión por parte de choferes. Importante, primero, como decía la señora, un test psicológico a los conductores, y por sobre todo la capacitación ante este tipo de situaciones, porque se insta muchas veces a tener el respeto y toda la cordialidad y la empatía posible hacia las personas con discapacidad. Gracias a la señora que vino a compartir su denuncia y a vos, Alexi, por este reporte. Buenas tardes. Hasta la próxima. Bueno, estamos cerrando, pero muy pendientes de lo que pasa del otro lado de la frontera. Así mismo, van surgiendo las informaciones. Como decía Juan, la gente va sacando también cuestiones del archivo. 23 de enero de 2020, la última vez que daba una conferencia de prensa el ministro de Salud y decía, no hay ninguna posibilidad de que el coronavirus ingrese al país. Hoy están sacando esas mismas declaraciones, reflotando todo esto ya con este primer caso confirmado. Y sobre todo los medios están informando en Argentina acerca de cómo se transmite para no generar pánico en cuanto a la confirmación. Se encuentra en un hospital privado, esta paciente que llegó desde una gira europea hace pocos días. Su caso, repetimos, se confirmó después de un seguimiento minucioso del cuadro y no al llegar al aeropuerto de Ezeiza en Argentina. Igual, yo creo que hay que ser bastante honestos también y ser muy claros al respecto para no
generar una psicosis y una alarma regional, porque los datos de las estadísticas revelan que la tasa de mortalidad es apenas del 2%. Habitualmente las personas víctimas en estos casos fatales tienen que ver con adultos mayores inmunodepresivos, gente que tiene como base una enfermedad complicada. Hay que también tratar de tranquilizar y no todo lo que se estornuda y se chorrea por la nariz coronavirus. Entonces, porque entramos en una psicosis después y con el tema de la Argentina. Y a tener en cuenta también el tema de compra-venta de los famosos tapabocas. Mucho ojo, muchas recomendaciones. Tapabocas tiene que usar el paciente, no el sano. No la persona sana, sino la persona que tiene por lo menos influenza o algún cuadro respiratorio. Así mismo, en pocos minutos, 2 o 3 minutos arranca esta conferencia de prensa, así que estamos atentos a lo que digan las autoridades argentinas, porque igualmente nos va a afectar en alguna medida en cuanto a las fronteras y el manejo del cuidado de prevención. Y también qué dicen las autoridades sanitarias paraguayas en torno a lo que está pasando en el vecino país. Vamos a estar ya con los compañeros en el siguiente espacio informativo, pendientes a lo que pasa, reiteramos, a estas horas en Buenos Aires. De nuestra parte, es todo. Hasta mañana. Buenas tardes. Chao, chao.